Este es un trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, para el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Este trabajo fue realizado para la materia de Derecho Constitucional Colombiano dictada por el docente John Harold Rosso Rivera. Cordial saludo, profesor y compañeros. El día de hoy, de la mano de mi compañero Sebastián Camilo Balbuena Quintero, de mi compañero Juan Fernando Maldonado Calá y quien les habla Andrés Felipe López Peñuela, el día de hoy hablaremos sobre el experimento Gran Colombiano, periodo entre 1819 y 1830, capítulo 3 del libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, del autor David Bushnell. En este capítulo encontramos tres principales tomos: el Congreso en Cúcuta, la Administración de Santander y finalmente el comienzo del fin de la Unión. En este capítulo vemos cómo se da origen al Congreso de Angostura, en el cual encontramos algunas premisas como la propuesta de unificación territorial, cuyo objetivo era agrupar y unir los territorios de la Nueva Granada y renovar su nombre como República de Colombia. Apoyo y presidencia. En este congreso, que se llevó a cabo el 15 de febrero de 1819 en la provincia de Guayana, cabe resaltar que este congreso fue apoyado por el actual presidente del momento, quien era Simón Bolívar. En este también se determinó un congreso constituyente más representativo, en el que también se establece un gobierno proporcional. ¿Esto qué quiere decir? En este se tendrían distintas administraciones en las que estarían participando Venezuela y la Nueva Granada, donde se tendría un ejército de ambas partes. Esta proclamación se da dentro del marco histórico denominado la Gran Colombia. Eliminación de fuerzas enemigas. Durante el mandato de Simón Bolívar, él permite la eliminación de fuerzas enemigas y tropas enemigas que todavía operaban en el territorio. Estabilidad hasta 1826. La estabilidad que gozaba el territorio fue interrumpida hasta este mismo año. Congreso de Cúcuta. El Congreso de Cúcuta se da por elección restringida y no universal. En este momento, paralelamente, Caracas y Ecuador se encontraban bajo el dominio realista. También se reaviva el debate entre federalistas y centralistas. Sin embargo, se presenta una complejidad, porque el territorio era demasiado extenso. Por otra parte, los diputados venezolanos eligieron rechazar cualquier concesión a las demandas de los federalistas, mientras que los jóvenes liberales, a pesar de ser centralistas y a sabiendas de que la teoría federalista les daba muchos más beneficios, prefirieron inclinarse por el centralismo. El principal beneficio de un gobierno unificado para terminar la lucha contra España fue el compromiso que tenía el Congreso Constituyente colombiano. En este mismo Congreso también se adopta la Constitución, que es meramente con ideales centralistas, que fue redactada por Simón Bolívar y Francisco Sela. La Constitución 1821. En esta Constitución se crea un periodo de prueba en el cual se iba a evaluar si la nación estaba lista y preparada para un sistema de organización centralista. Por su parte, también el presidente y el Congreso eran elegidos de manera indirecta. Esto significa que se escogían por asambleas electorales. También se consideraron dos conceptos, que era el liberalismo decimonónico, que lo que significaba era que se daba o se determinaba la libertad individual en la política
en la economía y en la religión. También en esta constitución se logró abolir la esclavitud, el tributo de indios y la abolición de la Inquisición. En este año 1821, el no saber leer era considerado como infortunado legado por parte de la corona española, mientras en 1840 ya se considera como un deber ciudadano. En este mismo año asume automáticamente la presidencia Simón Bolívar y la vicepresidencia, al tener como requisito que se necesitaba una persona neogranadina, asumió el general Francisco de Paula Santander. En este año, en 1821, permaneció el gobierno republicano, por tanto hubo una separación de poderes que es muy conocida también actualmente, que se divide en tres grupos: el grupo ejecutivo, legislativo y judicial, en el cual también se garantizaron los derechos individuales. La administración Santander. El general Francisco de Paula Santander fue el vicepresidente de la Gran Colombia y conocido también como el hombre de las leyes, debido a la función que se le fue concedida, que era estar a cargo de la nación cuando el actual presidente de la época, Simón Bolívar, no se encontraba. Él era caracterizado por tener un pensamiento liberal y propuso la renovación de las estructuras legales e institucionales antiguas del régimen. También trabajaba en conjunto con el Congreso, apoyó el derecho del patronato y procuró separar el poder de la Iglesia sobre el Estado, lo que dio fuertes y positivas impresiones para su momento. Sin embargo, esto no compartía un ideal muy liberal como era conocido por la época. Durante su estancia en el poder y su cargo, hubo muchos avances y progresos económicos, industriales, y gracias a estos y a su esfuerzo obtuvo distinciones y reconocimientos diplomáticos a lo largo de un periodo de 5 años, que fueron concedidos por Estados Unidos, Gran Bretaña e inclusive por el Papado, que no reconocía a los estados americanos hasta los años 30. Igualmente, en Ecuador, durante su mandato, se fueron viendo los avances militares de aquel país que fueron elaborados por Simón Bolívar y Santander, que tenían como objetivo terminar y concretar la liberación de la nación ecuatoriana. El principio del fin de la Unión. Debido a las problemáticas económicas que se presentaban aquí en la Gran Colombia, especialmente en las competencias comerciales locales, que con la llegada de las empresas extranjeras se dificultaron mucho para el proceso para salir de esta misma crisis que se vivía en el entonces. Esto generalizó el descontento especialmente en Ecuador y Venezuela. En Venezuela, en el caso de Venezuela, José Antonio Páez, quien fue delegado por Simón Bolívar como dirigente para que controlara ese territorio, fue acusado de abuso y por maltrato hacia la población. Además, también el descontento fue representado gracias a que no habían suficientes vacantes para la representación venezolana, ni que ellos pudieran ejercer puestos públicos. Esto mismo sucedió en Ecuador, con la diferencia que allá no habían vacantes ni cargos para poder representar a Ecuador como nación. Además, en Ecuador se dieron los problemas económicos gracias a la abertura de barreras comerciales, que desencadenó en protestas y desmanes dentro de la frontera de la Gran Colombia. Simón Bolívar, al ver el gran descontento, revaluó la Carta Constitucional de Cúcuta, de Ocaña, en 1828, y en ese mismo año cambió las reformas liberales de 1921, restaurando la alcabala, abolió la vicepresidencia, prohibió los textos y reabrió los monasterios, ganando así el voto y la aceptación de la Iglesia.
Debido a estos cambios tan abruptos, aquellos que sí les gustó el trabajo del antiguo vicepresidente emprendieron un acto violento o un intento de asesinato contra Simón Bolívar, lo que como respuesta del libertador logra huir del atentado. Sin embargo, intenta solicitar un pasaporte para salir del país, pero a las pocas semanas muere antes de llegar a Santa Marta, lo que con su muerte llevó a que se disolviera ese sueño bolivariano que consistió en crear y unificar a la Gran Colombia. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención. Espero los contenidos aquí presentados hayan sido de su total comprensión. Hasta una próxima.